Rafa La Torre. Ay, cada vez que suena esta sintonía yo ya temo lo que viene. Será algún lío. Será algún desafío a la línea editorial de La Brújula. José Ignacio Bert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué tal tú? Pues empieza la sesión de espiritismo, ¿no? La sección, alguien tenía que decirlo. Ese puñetazo en la mesa radiofónico no siempre acertado. Bueno, una sesión, Rafa, una sesión de cine. Hoy, 23 de diciembre, se reestrena en varias salas de España la película que, junto con Plácido de Berlanga, hace las veces de equivalente patrio de Qué bello es vivir. Se reestrena en una copia restaurada en 4K, por cierto. Vamos a situarnos en la Plaza Mayor de Madrid y en la desesperación de estos gritos. ¡Chencho! ¿Dónde estás? ¡Chencho! ¿Dónde te has metido? ¡Chencho, contesta! ¡Chencho, hijo! ¡Chencho! Pequeño mío, hay que encontrar a Chencho. Por favor, señora, ha visto ya un niño solo, así como perdido. Bueno, es evidentemente La Gran Familia, la película de 1962, dirigida por Fernando Palacios y producida y coescrita por Pedro Masó, a quien podemos considerar el motor creativo del empeño. Y es curioso porque solamente los últimos aproximadamente 20 minutos de la película transcurren en Navidad. De hecho, es la historia de un año completo, ¿no? En la vida de una familia numerosa de Madrid, 15 hijos que terminarán siendo 16. De hecho, una buena parte del metraje también la consume el primer viaje que hacen a la playa, por ejemplo. Es decir, también hay escenas que transcurren en verano. Pero por algún motivo la pérdida de Chencho ha quedado muy incrustada en eso que podemos llamar el imaginario colectivo. Bueno, la película es criticada por algunos por suponer propaganda de la familia numerosa, también vista por el régimen franquista. Bueno, probablemente haya algo de eso, pero es indudablemente un artefacto cinematográfico bastante eficaz, que requiere de mucho fruncimiento de ceño, no sé si eso está bien dicho, requiere de ser auténticamente... fruncido de ceño, fruncido, ¿no? De ceño, mejor, sí. Fruncimiento suena un poco forzado, pero no pasa nada. A ver, sí, casi estamos en Navidad. Casi como fruncir mucho el ceño, no hace falta ser un auténtico amargado, la verdad, para qué nos vamos a engañar, para no disfrutar de La Gran Familia. Una película que termina con Pedro Mari Sánchez lanzando un cohete al cielo con el mensaje gracias Dios, y que esto sea un momento emocionante en vez de que produzca vergüenza ajena, ya dice bastante del mérito de los cineastas que están detrás. Bueno, sabido es que 3 años después hubo segunda parte. Que esto de prorrogar los éxitos haciendo nuevas películas con los mismos personajes no se lo inventan Spielberg y George Lucas, y todos estos. Yo esta no la he visto, Una década... pues haces muy mal. Apúntatelo como deberes navideños. No me lo apunto. Una década antes ya lo había hecho Pedro Masó. Hablamos de La Familia y uno más, de nuevo con Palacios dirigiendo. El título hacía referencia al primer nieto en camino de Carlos Alonso. Aunque así de partida, lo cierto es que eran La Familia y 2 menos. Porque entre una película y otra había fallecido el actor que interpretaba al abuelo, Pepe Isbert, y aunque la actriz Amparo Soler Leal estaba vivita y coleando, de hecho no fallecería hasta el año 2013, sus exigencias salariales para repetir se tradujeron en la muerte de su personaje en la ficción, mientras daba a luz precisamente a ese hijo 16, con cuyo anuncio finalizaba el título anterior. Es una comedia, sí, pero con un acusado toque melancólico con las andanzas del padre de familia que ahora es viudo. Todo un reto interpretativo más interesante que la primera entrega, yo creo, para Alberto Closas. Fue el debut de Pepe Sacristán, o sea, es una película ya en la historia del cine español solamente por eso. Estamos escuchando a Adolfo Weitzman, sonando a puro Henry Mancini aquí. Bueno, pues hubo una entrega más, no tan recordada. De hecho, nuestro técnico Gómez me ha dicho nada más empezar que, hombre, que está menos lograda, que está menos fina. Así que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo por hacer lo que vamos a hacer, que es defenderla. Ahora vamos con ella, porque sobre ella va a girar este ratito de radio, pero primero la tesis. Alguien tenía que decirlo, no hay que despachar con displicencia la saga de La Gran Familia, porque pocos hitos del cine español explican mejor la historia reciente de nuestro país. Y ahora sí, vamos con la tercera entrega de las desventuras de la familia Alonso. Los niños deberían ser siempre niños, pero crecen, se hacen mayores y un buen día se van dejándonos solos. Mis hijos no iban a ser una excepción. Crecieron, se hicieron mayores y se fueron yendo de casa sin darme cuenta de que el tiempo había pasado.
Bueno, este diálogo y esta música tan triste, tan melancólica de Juan Carlos Calderón ya nos da bastantes pistas de por dónde van los tiros en La familia bien, gracias, que así se titula la tercera entrega, esta vez ya dirigida por el propio Pedro Masó. Película de 1979, esto es 14 años después de La familia y uno más y 17 respecto a La gran familia. Bueno, 14 años ya es una cantidad de tiempo respetable para separar dos entregas de una misma saga, digamos, ¿no? Pero es que los 14 años que separan 1965 de 1979 no son unos 14 años cualquiera en la historia de España, estaremos de acuerdo. Estamos en plena transición y eso se nota mucho en la película, cuyos personajes parecen un reflejo del cambio que ha experimentado todo un país. Carlos Alonso se ha jubilado y vive solo ya con la menor de sus hijas, por cierto, Lola Forner, la Miss España del momento, pero esto no va a durar mucho. Un apartamento, o sea, con una amiga, o sea, una independencia. Es que, joder, papá, ya tengo 20 años y estar aquí es una paliza. Una paliza, pero bueno, pero como una paliza. Tienes que comprenderlo, papá. Yo me he quedado contigo para que no estuvieras solo. Feminismo, lo que yo te diga. ¿Pero qué feminismo ni qué feminismo? Oye, de apartamento, nada. ¿Te ha faltado algo alguna vez estando conmigo? Sí, papá. La libertad. Bueno, 20 años y se podía independizar, ¿eh? Siendo azafata de Iberia. Bueno, era otra España, época, era sin otra duda, época, era desde otra luego. época. Desde luego, todas las situaciones y todos los temas son distintos a lo de las dos películas anteriores. Tanto es así que el padrino López Vázquez se ha separado de su mujer, no había divorcio todavía. Personaje interpretado, por cierto, por una actriz distinta en cada título, y se ha ido a vivir con el personaje de Closas. Eran otros tiempos para los jubilados, nos hablaba de jubilación activa, de hacer cosas, de todo lo que se planteaba, ¿verdad? Y traman el siguiente plan. Es un plan un tanto absurdo, pero con el que hay que transigir cosas de la suspensión de la incredulidad si queremos que la película se nos tenga en pie para lo que resta de metraje. No es una cabronada que un hombre como yo, con 16 hijos y 12 casados, tenga que vivir solo como un perro. Hombre, muchas gracias, o sea que yo... No es contigo. Que se empieza un turno rotatorio, eso. Un mes con cada uno, o dos, ¿eh? Lo que sea. Eso. Ahí está. Y así podría ver a mis nietos. Bueno, y a todos. Porque ahora, chicos, no les veo ni el pelo. Bueno, ese es el plan, ir de casa en casa de sus hijos intentando ser acogidos para darse cuenta. No son pocas casas. No son pocas casas, desde luego, pero ahí se dando cuenta, Rafa, de que en cada una sobran todavía más que en la anterior. Ese periplo por las casas permite ver cómo ha cambiado España en esos años. Es más próspera, sí, eso que se ambienta en una época del 79, que fueron años de crisis económica bastante aguda. Pero las familias están mucho menos unidas. Los nietos hacen lo que les da la gana, entran y salen, los dos hermanos que trabajan juntos se llevan a matar. Críspulo, que esta vez no es Pedro Mari Sánchez, regenta una especie de hotel burdel. Otro de ellos es un rey del ocio nocturno, diríamos ahora, de las discotecas. Y claro, cuando se hospedan en su casa, lo que ven no les gusta nada. ¿Quién es esta prójima? Será otra amiga, ¿no? Qué manera de vivir. ¡Qué fábula! Pero qué fábula ni qué fábula, hombre. Pero tú no ves esto. Pero esto no es una casa, esto es un parque de atracciones. Vamos, por no decir otra cosa. ¿O a ti te parece normal que un hombre hecho y derecho tenga el salón lleno de juguetitos? ¿De juguetitos? ¿Y estas qué? Porque Juanito aquí no ha venido a dormir solo. Bueno, prácticamente no hay asunto espinoso de la España de la época que no se trate. Repiten muchos de los actores que hacían de hijos o de yernos y nueras de las anteriores. Está María José Alfonso, Jaime Blanch, Carlos Piñar, Paco Valladares. Otros son actores nuevos, como Julieta Serrano haciendo de monja o Cecilia Roth, que protagoniza una trama con el aborto como trasfondo que puede resultar polémica, pero que no deja de reflejar el sentir de la España de la edad de Alberto Closas y que es casi calcada a la que ella misma protagonizaba en Las verdes praderas de Garci, del mismo año, por cierto, y de la que hablamos ya en este espacio hace un tiempo. Bueno, esta odisea por las casas es bastante penosa, Rafa, de modo que padre y padrino llegan a esta conclusión. Solo que el padrino y yo... Ya os hemos dado bastante la lata. ¿Pero qué le dice la Y hemos decidido vivir por nuestra cuenta. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Toda la vida hemos estado juntos. Eso os hará recordar que habéis sido una gran familia. Que sois una gran familia. Bueno, y ahí termina corriendo la maratón, huyendo de su propia familia. La saga que en los años del franquismo había sido la defensa a ultranza de la institución familiar, en la transición con Azcona en el guión, que esto ayuda también bastante, es casi un misil contra la propia institución familiar.
En cines, hoy La Gran Familia, en copia restaurada. Quien quiera ver la saga entera, desde luego. Por cierto, completada en 1999 con una TV Movie en esta casa, en Antena 3, Sí, es verdad. comprobará cómo refleja el propio cambio de España. Y alguien tenía que Bueno, decirlo. pues ya tengo deberes, me tendré que poner con Hombre. las secuelas. Claro. Pero es verdad que se refleja muy bien la época. Y bueno, pues estos cortes que nos has puesto son muy prometedores, Berta, así que Hombre, ya terminamos ya de tienes forma deberes. muy navideña, estando bastante de acuerdo en lo esencial. Gracias. Se ablandan los Luego corazones hablamos. en estas fechas.